Hola, buenas tardes. Vamos a analizar el partido de Brooklyn contra Nueva York. Tenía ya ganitas de poder analizar a estos dos equipos, por un lado por su competencia y por otro lado porque, bueno, tanto Brooklyn, que ha hecho un super equipo con Harden, y Nueva York, que está sorprendiendo a propios extraños porque sus movimientos han sido muy cortitos en lo que es la agencia libre y en las contrataciones y movimientos que han hecho. Aún así están dando unos resultados bastante buenos a pesar de que el año pasado el porcentaje de victorias fue bastante negativo. Este partido es el partido previo seguramente a la incorporación de Harden, pero me ha parecido el más interesante de la jornada de hoy, del 14 de enero del 2021. Y bueno, pues vamos a hacer un análisis estadístico de ese que va por detrás de lo que es el partido. Vuelvo a recordar, cuando uno ve un partido de baloncesto se va a quedar con una serie de sensaciones, emociones, tal jugador me gustó más, derrochó energía, tal jugador fue el que arrastró a sus compañeros, pero detrás siempre hay un análisis estadístico que podemos ver que es el rendimiento real de lo que ha ocurrido. Real también es el otro, pero este es objetivo completamente. Entonces el partido lo ganó Brooklyn 116-109. Vemos un poco el desarrollo de los cuartos, vamos a ver los tres primeros cuartos los gana Brooklyn. Bueno, empata el tercero, pero con una puntuación bastante buena. Es el segundo donde rompen. Y el último cuarto lo gana Nueva York. Vemos que es una tendencia bastante habitual que el último cuarto lo acabe ganando el equipo perdedor, que aprieta todo lo posible, ¿no? Pues para poder llevarse el partido. A nivel de datos estadísticos, vemos que las puntuaciones, el número de tiros de campo intentados es casi similar, los porcentajes son casi idénticos. En triples sí que hay una variabilidad, ¿vale? Porque hay un menor número de intentos triples por parte de Nueva York, aunque su efectividad es muy similar. Y luego en tiros libres sí que hay un poquito más de tiros intentados por parte de Brooklyn, aunque su porcentaje de aciertos es un poquito peor. La tasa de triples, como hemos dicho, es menor, el tiro efectivo y el tiro verdadero pues son un poquito similares también. Cuando analizamos los rebotes podemos ver que el número de rebotes totales es muy similar, tanto en rebotes ofensivos como en rebotes defensivos, y los porcentajes son casi también idénticos. Otros datos que podamos valorar: Brooklyn hace más asistencias, juego más colaborativo, vemos que eso también es una tendencia. El equipo que más asistencias da suele ser equipo vencedor, aunque aquí habría que hacer un análisis pormenorizado porque no es una realidad, pero los partidos que hemos analizado un poquito más en profundidad hemos visto que eso es así. Tanto en robos como en tapones como en pérdidas es completamente similar. Destacar el bajo número de balones perdidos por los dos equipos, que es muy bajo. Es un porcentaje de pérdidas por debajo del 10%, es bastante bueno para ambos equipos. El equipo perdedor, en este caso Nueva York, bueno, pues su reparto de puntos vamos a decir que se regula entre 3 titulares y 2 de los suplentes, que van a aglutinar 92 de sus puntos, y juega con 8 jugadores. Sabemos que por el COVID y demás está habiendo muchísimos problemas con los equipos, pero la rotación es extremadamente corta, y seguramente es por ello que Nueva York ha ganado partidos, pero seguramente cuando vayan pasando los partidos el factor cansancio va a ser un factor que va a afectar. Los máximos anotadores: Randle 30 puntos, Barrett 20 puntos y Quickley 19. Y bueno, pues vamos a ver que el porcentaje de uso, Quickley participa del 35% de las posesiones en las que está mientras que está jugando en 22 minutos, Randle un 31% y Barrett un 20%. En este caso, muy equilibrado con la anotación. Sí que sorprende un poco Quickley, que cuando sale pues participa muchísimo en el juego, y bueno, pues en este caso seguramente no de la manera más efectiva, pero bueno, sí que sale un poco con esa misión. En el más menos, destacar que solamente Rivers y Robinson tienen datos positivos dentro de los titulares.
y Noel y Peyton con un -12 y un -13 cada uno, mientras que están jugando. La tasa de triples va un poco contracorriente, solamente Rivers y Knox están en un 50% de tiros, de sus tiros son triples. Destaca Robinson con 12 rebotes, 8 de ellos ofensivos, un 25% de los rebotes ofensivos en el tiempo que está jugando pasan por sus manos. Y a nivel de asistencias vemos que Randle pues reparte 5 asistencias, al final jugador muy completo, está demostrando que aporta muchos puntos de juego, y Quickly, que reparte 3 asistencias. En este caso, como no son demasiadas asistencias las que hay, los porcentajes son altos para el número que tienen. Y bueno, dentro del equipo ganador, pues vemos que hay 7 jugadores por encima de 10 puntos. También hemos visto otros partidos donde ocurre eso, cuando más jugadores participan en el ataque mejor. Hay una rotación un poco más larga con un jugador. Y sí que es cierto que a diferencia que otros equipos, las rotaciones, los jugadores que menos juegan, están jugando más que en otros equipos. Es decir, los 9 jugadores al menos tienen 20 minutos. Luego nos encontramos con Obi Toppin, que juega menos de un minuto, pero la rotación es un pelín más larga, por lo tanto el reparto de minutos es mayor. Los máximos anotadores, Kevin Durant, Bruce Brown y Joe Harris, con un porcentaje de uso que, como podemos ver, solamente destaca Lubabu Cabarrot con un 27%, que nos pasa exactamente igual. Es muy habitual que en la segunda unidad nos encontremos con algún jugador que tenga un porcentaje de uso muy elevado. ¿De acuerdo? Incluso cuando vemos un poco todo el desarrollo del más menos a lo largo del partido, vemos que cuando estos jugadores se complementan con algunos titulares, ellos salen con claramente la idea, ¿no?, de ser los que participen del uso del balón. Eso a veces se transforma en puntos, a veces en asistencias o a veces en pérdidas. En el más menos vemos que hay 4 titulares en positivo, y Bruce Brown, a pesar de hacer un buen partido, o vamos a decir que un razonable buen partido, vamos a ver que está con un -10. La tasa de triples es de 40%, además con un buen reparto en el número de triples, ningún jugador por encima de 8 triples intentados, comparado con el otro día que vimos que Danny Green de Filadelfia tiró 21 triples él solo. Pues parece que la tasa es, bueno, parece que por lo menos está compensada. Y bueno, como comentábamos antes, Bruce Brown, he puesto Bruce Bowen, disculpad, es Bruce Brown, 15 puntos, 14 rebotes, seguramente para estar contento él por su partido. De Andre Jordan, 12 rebotes, entre los dos cogen un 47% de los rebotes mientras que están en el campo. Y bueno, las asistencias, Chosa y Durant con 7 y 6 cada uno. ¿Cuál es el jugador del partido? Bueno, pues en este caso Kevin Durant, 26 puntos, más 12, un 65% de tiro verdadero, teniendo en cuenta que es un jugador que tira de lejos, es un porcentaje muy alto. No estamos hablando de un pivot que tira todas debajo del aro, sino que estamos hablando de un jugador que tira bastante de lejos, incluso tiros de 2 de media distancia o larga distancia, siendo tiros de 2. Mientras que están en juego pues un 33% de asistencias. Esto también es relativamente normal, jugadores que asumen bastante uso, las defensas acaban yendo a por ellos, y eso permite que encuentren jugadores liberados y que tengan un porcentaje de asistencias elevado, pero bueno, también hay que saber dar ese balón. 2 tapones, un rating ofensivo de 137. Ojo, a pesar de que es el máximo anotador, es el cuarto de su equipo. Esto ya hemos hablado alguna vez sobre el tema del rating ofensivo. Y en este caso, la estimación más menos, que lo que compara es su productividad con respecto a un jugador medio de la liga, vemos que está 12 veces por encima de lo que sería un jugador promedio de la liga, lo cual es evidentemente muy elevado. El jugador sobrevalorado, Elfrid Payton. En este caso, a mí me decir jugador sobrevalorado, cualquier jugador, vamos a decir que aunque incluso sea un jugador de super élite, puede tener un mal partido. Seguramente Elfrid Payton ha tenido un mal partido, ya sea por cansancio, bueno, porque acaban conociendo cada vez más a su juego, y hace el año pasado, por ejemplo, Nueva York, pues bueno, seguramente no creo que estuvieran muy pendientes los jugadores de si tenían que estar
bueno, pues defendiendo más o menos a Nueva York porque perdía muchos partidos. Sin embargo, este año pues han empezado fuerte y seguramente el Fleet está sufriendo también un poco eso, que les van conociendo más, les van respetando más y eso también puede provocar que tengan un mal partido. 32 minutos, 7 puntos. Está claro que el ratio es pequeño, pero lo más preocupante es que él sí tira y tiene un 31% de efectividad de tiro verdadero, que incluye los tiros libres, los tiros de 2 y los tiros de 3. Es el peor del partido, a pesar de, ya digo, que participa en 17 posesiones. Tiene un -13, como hemos comentado antes, y su rating ofensivo es 77, el más bajo de todo el equipo y es bastante bajo en global. Rating defensivo de 130 y un -12, al igual que teníamos a Durán con un +12, un -12, es decir, juega 12 veces peor que un jugador promedio de la liga. Hay que tener en cuenta que bueno, pues es un partido y, bueno, habría que destacar algún jugador en ese sentido, pero habría que destacar, ya os digo, a Elfrid Payton. Y el tapado, pues de Andre Jordan. Es también una tendencia en los últimos partidos que estamos viendo que hay jugadores pivots que están produciendo mucho en muy poco tiempo. Esto también sería para que los entrenadores también lo vieran, es decir, pivots que son capaces de aportar mucho en poco tiempo, pues a lo mejor tenemos que volver a jugar con pivots porque me van a producir muchas otras cosas. Bueno, creo que está habiendo algunos equipos que tienden un poco a eso, pero todavía falta bastante. De Andre Jordan, +11 en 13 minutos. Pensad que es poco tiempo. Perdonad, yo creo que hay un error ahí. Tendría que revisarlo, porque creo que son 31 minutos, hablo de memoria. 4 de 4 tiros de campo, 8 rebotes, 10 puntos, 32% de los rebotes ofensivos, un rating ofensivo de 183, sí, más alto que el de Kevin Durant, y un rating defensivo de 115. En este caso, sobre el rating ofensivo, tened en cuenta que depende de cuántas te tires, ¿no? Y depende de cómo las defensas estén pendientes de ti y si encima esos puntos han venido tras rebote ofensivo, pues claro, son puntos relativamente más fáciles. En este caso tiene 6,2 puntos por posesión y bueno, en este caso una estimación de 6 puntos por encima de un jugador promedio. Bueno, el resumen, creo que podemos decir que este partido lo gana Brooklyn. Lo gana Brooklyn por pequeños detalles, un poquito mejor de efectividad en los tiros, mejor en asistencias, más reparto de juego y seguramente el conseguir que alguno de esos tiros pues tenga un poco más de valor sin abusar de ellos, que es el triple. Esperemos que este análisis os pueda servir un poco para comprender qué es lo que está ocurriendo detrás de los partidos y nos vemos próximamente. Un saludo.